Eguardión y bienvenidos a ETV Hoy, bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad. Es viernes y saludamos a nuestro invitado de hoy, Óscar Matute, bienvenido. Bueno. Comenzamos hablando de la LOMCE, ya ha superado todos los trámites, pero ¿es la LOMCE ya una realidad? Bueno, veremos a ver. Es decir, yo creo que es la LOMCE en todo caso es la certificación de una imposición que además obedece a cánones de consecución de una determinada ideología que tiene más que ver con el viejo régimen del que algunos, fundamentalmente los que gobiernan en Madrid, son muy afectos y que no obedecen en absoluto a las necesidades de una sociedad moderna y de una sociedad que pretende hacer que la educación sea un pilar fundamental en la construcción de su propia sociedad y de la formación de las personas. Veremos en Euskal Herria qué pasa o en la Comunidad Autónoma Vasca, para ser más exacto, pero en cualquier caso yo creo que aquí hay una voz unánime, o si no unánime muy mayoritaria, que reclama que no se aplique la LOMCE, que la LOMCE no sea una realidad que se imponga a nuestros alumnos y alumnas y que la LOMCE, desde luego, no tenga cabida en tanto en cuanto lo que pretende es generar piezas para un mercado laboral, piezas casi sin otro tipo de formación, sin otro tipo de valor añadido, casi a modo de repuestos para el mercado laboral, y sobre todo también tiene una intención muy aviesa, ¿no?, que es la de buscar la españolización de la educación para así conseguir cimentar, afianzar una idea que probablemente no han conseguido a lo largo de los tiempos, ¿no?, que es la del sentimiento patriótico español como una realidad común para el conjunto de las gentes que todavía hoy viven bajo los límites de ese Estado español. Lo cierto es que desde que se presentara la ley LOMCE, la ley Wert, llámase como quiera, es cierto que ha generado una aparente cohesión, por lo menos entre todos los partidos, a excepción del Partido Popular. ¿No se ha vivido con cierta, no sé, cierta injusticia, de alguna manera, vivir que una ley que tiene tantísima oposición va a seguir adelante, hagas lo que hagas? Claro, pero yo creo que en el mandato del Partido Popular esa es una tónica, es decir, que no se vive con bastante indignación de todo lo que el Partido Popular ha venido haciendo aplicando su mayoría absoluta. También hay que decirlo, para ser justo, tampoco el Partido Socialista hacía cosas muy diferentes, es decir, muchas de las dinámicas, yo diría que penosas, que arrastramos hoy en día, también fueron puestas en pie por el Partido Socialista. Parece ser que gobernar en la Moncloa le confiere a uno una capacidad camaleónica para decir una cosa cuando se está en la oposición y otra en el gobierno. Se vio con el PSOE, se verá con el PP. Y yo creo que lo que evidencia es que los niveles de imposición pasan por delante de la voluntad de la ciudadanía. Y eso, desde luego, no es razonable en un sistema que se dice democrático, porque uno puede reclamarse demócrata tantas veces como quiera, pero en sus hechos demuestra lo que es. Y, desde luego, este gobierno está demostrando que no es democrático, que la democracia le estorba, que escuchar a los ciudadanos le parece no solo una pérdida de tiempo, sino también un obstáculo para obedecer los mandatos de quienes realmente mandan, que son grandes intereses que no se presentan a las elecciones, pero que dominan la economía, que dominan los mercados, que dominan lo que quieren que sea esta sociedad para seguir nutriendo sus cuentas de beneficios. Y ahí la LOMCE juega un papel, lo decía y lo señalaba antes. La LOMCE tiene no solo la intención de españolizar territorios, que ya de por sí eso es grave y sería motivo más que suficiente para oponerse con toda la contundencia posible a una ley de ese tipo, sino que además afianza un modelo ideológico que persigue hacer de los ciudadanos objeto de mercancía para seguir aumentando los márgenes de beneficio de quienes siempre lo han tenido todo, en detrimento de quienes nunca han tenido demasiado, que somos la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso lo que nosotros decimos como EH Bildu, y venimos insistiendo, es en la necesidad de poner frente a esta locura. Es decir, porque las imposiciones vienen día tras día. Hoy es la LOMCE, pero dentro de 1 o 2 meses probablemente sea la Ley de Seguridad Ciudadana, ya bautizada como la de patada en la boca, que prohíbe el derecho de manifestación, de asociación, etcétera. Tenemos muchísimas cuestiones con solo mirar atrás para poder seguir alimentando esta teoría, y por tanto lo que hay que hacer es plantarse. Es decir, nada que se le impone a este pueblo puede ser aceptado desde la resignación de decir que esto es lo que hay, que son los marcos legales de los que nos hemos dotado, etcétera, etcétera, porque la correlación de fuerzas para cambiar los marcos legales no es justa, no es equilibrada, está trucada, es una foto trucada al servicio de los que mandan siempre. Y cuando hay una mayoría de una sociedad, en este caso la comunidad educativa, de manera muy unánime está diciendo que no a la LOMCE, lo que tenemos que hacer es articular y hacer converger a las instituciones con esa demanda ciudadana, y hacerlo haciendo de las instituciones no solo un elemento útil, sino además un elemento absolutamente eficaz para hacer frente a esas imposiciones. Si no, nos limitaremos a ser virreyes o gestores, nos limitaremos a ser los delegados del gobierno nuevos en esta era, y lo que queremos ser es un poder constituyente, un poder que dé respuesta a las demandas de sus ciudadanos, que responda a los intereses mayoritarios y que genere
un modelo social que sea considerado como justo y democrático por sus propios administrados, es decir, por los ciudadanos y ciudadanas vascas. Pero dentro del marco jurídico existente actualmente, ¿es posible esa desobediencia que están pidiendo desde Euskal Herria Bildu? Es que si no es posible, lo que estamos demostrando es que ese marco jurídico es absolutamente injusto. Y las luchas y las reivindicaciones en torno a la desobediencia no nacen ahora con la LOMCE. Es decir, hace más de una década hubo una lucha muy importante que llevaron a cabo un montón de jóvenes, sobre todo en Euskal Herria, pero también en el Estado español, en contra del servicio militar obligatorio. También el marco legal establecía que el servicio militar era obligatorio y que tenía que hacerse en unas determinadas condiciones y que si no lo hacías tenías que hacer una prestación social sustitutoria. Cuando miles de jóvenes decidieron que no iban a hacer ninguna de esas dos cuestiones, que decían no a los ejércitos, hubo todo un movimiento de respuesta y era un movimiento de desobediencia. Y cuando ese movimiento de desobediencia se articuló, hubo jueces, hubo instituciones públicas, hubo ayuntamientos, hubo diputaciones, hubo parlamentos que se pusieron del lado de esos jóvenes y que hicieron quebrar la determinación, en este caso del gobierno español, para seguir manteniendo una ley tan absurda y tan anacrónica, y yo diría, por otra parte, que tan poco democrática como era la de la obligación del servicio militar. Por tanto, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta, ser conscientes de que no podemos resignarnos a ser piezas en un engranaje que otros diseñan. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la dignidad de las personas, cuando Euskal Herria Bildu habla de nuestro derecho a decidir, de nuestro derecho a ser lo que queramos ser, a equivocarnos y acertar, lo que estamos reivindicando es profundizar en la democracia y que no aceptemos con resignación todo lo que nos viene dado, porque probablemente eso es lo que el Partido Popular llama mayoría silenciosa. Pero a nosotros ese concepto nos aterra, porque mayoría silenciosa probablemente también es lo que hubo durante 40 años de dictadura fascista en el Estado español, porque solo una minoría era la que era capaz de ponerse enfrente y de arriesgarlo todo, absolutamente todo, para hacer frente a una injusticia. Pues nosotros lo que decimos es que frente a las injusticias hay que reaccionar y que desde luego podremos ponernos de acuerdo, podremos sentirnos satisfechos en mayor o menor medida sobre los grados de respuesta, sobre la intensidad de la respuesta, pero hay que tener una determinación clara y es: no vamos a permitir que se siga jugando con el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, no vamos a permitir que se siga empobreciendo a nuestra población, no vamos a permitir que nos roben el futuro. Pero en esa actitud, en el monográfico sobre la Ley LOMCE que tuvo lugar a iniciativa suya en el Parlamento Vasco, no parece, por lo menos, que de momento el PNV esté dispuesto a promover un cambio jurídico. No sé si entonces el recorrido parece más difícil. Evidentemente es más difícil. El PNV se jacta siempre de dos cuestiones. Yo no sé si son irreconciliables o no, pero desde luego son de difícil conciliación. Por un lado dice que goza de unas excelentes relaciones con todos los gobiernos que hay en la Moncloa, ya sea en la época anterior el gobierno de Rodríguez Zapatero, ya sea en la época actual el gobierno de Mariano Rajoy, es decir, del Partido Socialista y del Partido Popular, y que eso es una garantía para los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Esa es una de las lecturas que siempre hace el Partido Nacionalista Vasco. La otra, que probablemente la hacen menos tiempo, la hacen en fechas más señaladas, suele coincidir con finales de septiembre y con Solder Dieguna, es su alma soberanista, su encendida vocación de construir una nación. Bien, pues nosotros decimos que, por un lado, si la apuesta mayoritaria, la de la mayor parte de los días del año, es la de la voluntad negociadora y la de las excelentes relaciones, cuando nos imponen la LOMCE, cuando nos imponen una reforma laboral que erosiona gravemente los derechos de los trabajadores y trabajadoras, cuando nos imponen unas condiciones de sumisión a la dictadura financiera que hace que se siga dando dinero a los bancos, que se siga pagando una deuda que en muchos términos obedece a lo que han hecho los bancos y no a lo que han hecho los ciudadanos, parece que el fruto de esas excelentes relaciones no es demasiado satisfactorio en el balance final para los ciudadanos y ciudadanas vascas. Pero si cogemos la otra lectura, la de esa encendida soberanía y esa encendida vocación soberanista, lo que vemos es que esa encendida vocación soberanista no la quieren poner en práctica incluso cuando tienen una mayoría social y ciudadana que les está diciendo que se paren, que se planten y que le digan al gobierno de turno que se acabó. Que así, como se dice vulgarmente, no hay mus, que no se juega, que no estamos dispuestos a ser gestores y a intentar amortiguar a modo de cuidados paliativos los daños que otros nos infringen, que queremos ser dueños de nuestras decisiones y equivocarnos o acertar, que un marco democrático que vulnera derechos básicos y fundamentales, que vulnera el derecho a la vivienda, que vulnera el derecho al trabajo, que vulnera el derecho a decidir de forma colectiva, que vulnera derechos individuales de forma grave y severa, no es un marco democrático. Y probablemente ahí lo que a muchos nos gustaría, lo que le gustaría a Euskal Herria Bildu, es encontrarnos con esa disposición. Y como decía antes, luego ya veremos si la respuesta es todo lo contundente que nos gustaría, si la velocidad que se imprime a ese plante y a esa vocación de construir una vía propia, un modelo propio, una Euskal Bidea, es la que nos gustaría a unos o a otros. Pero veríamos esa determinación. A día de hoy, ¿qué vemos? Una especie de aceptación de un rol de gestor
cuando a los políticos no nos piden solo que seamos gestores. Si quisiera la sociedad tener gestores, probablemente los buscaría en la empresa privada, aunque luego se encontrara especímenes como Díaz Ferrán, que no sabía que tenía que declarar Hacienda y por eso debía tropecientos millones, ¿no? Pero buscaría otro tipo y haría unos procesos de concursos de méritos y capacidad, entiendo, que darían lugar a encontrar al menos a los mejores gestores. La sociedad lo que busca son gente que sepa gestionar con una orientación política, y nuestra orientación política es clara, y lo estamos diciendo por activa y por pasiva, que no queremos entrar en una guerra de quién se ve más o menos condicionado o obligado por lo que viene de Madrid, que lo que queremos es sentarnos con quien esté dispuesto a decir que se acabó esta fase de imposiciones y que queremos empezar una nueva. Me está hablando, por lo tanto, de sentarse para hablar de cómo hacer frente a esa imposición de la ley LOMCE. Sí le quería pedir que me hiciera esa reflexión. Comenzamos la entrevista hablando de esa oposición frontal que se está viendo por parte de toda la oposición, pero no sé si luego esa oposición no es lo suficientemente cohesionada y precisamente el Partido Popular ese es el elemento que utiliza para poder seguir adelante con sus normas. Bien, que la derecha siempre tenga más facilidades que la izquierda para resolver sus diferencias y poder apostar por una visión única, probablemente tenga que ver con que pesa más el interés particular que el interés general, y entonces una vez se satisfacen los intereses particulares de quienes están en litigio dentro de la derecha, pues se resuelve, o que probablemente tengan una ideología tan difusa o tan vana o tan impropia de ellos y más propia de quien les manda desde fuera, que hace que eso no sean diferencias. Probablemente en la izquierda tenemos más dificultades para eso, pero yo creo que hay experiencias prácticas, y Euskal Herria Bildu de hecho es una experiencia de ese tipo, de que es posible anteponer lo que nos une a lo que nos separa, que es posible establecer un canal claro no solo de comunicación, sino de acuerdo, y en torno a ese ir enriqueciéndole con la práctica diaria, con el esfuerzo colectivo de gentes que en origen podemos tener diferencias, pero que sabemos que tenemos un objetivo común. Nosotros lo que pedimos es que focalicemos los objetivos comunes. Y si la comunidad educativa, por ejemplo con el tema de la LOMCE, nos dice LOMCEríes, no a la LOMCE, ahí hay un objetivo común. Hagámoslo. Y hagámoslo no diciendo yo ya hice todo lo que pude porque interpuse un recurso, cuando sabemos que el recurso va a tardar 5 años. O no lo hagamos diciendo yo ya he señalado que cuando el Partido Popular no tenga mayoría absoluta, lo primero que haré será revocar esta ley. Porque también tenemos el recorrido histórico de las formaciones políticas en el Estado español y sinceramente de Euskal Herria Bildu no nos fiamos. No nos fiamos de que lo que ahora dicen que van a hacer lo vayan a hacer después. Por desgracia, la historia de esos partidos está plagada de autocorrecciones o de contradicciones evidentes para nosotros y yo diría más incluso de traiciones históricas a reivindicaciones de la izquierda a lo largo de los tiempos. Podría hablar de la OTAN y podría hablar de muchísimas más cosas en según qué partidos. Y por eso lo que nosotros decimos es contundencia y claridad y respeto a la que la mayoría está pidiendo y demandando. A nosotros nos hacía cierta gracia ver ayer, creo que era, el rifirrafe dialéctico entre el ministro del Interior y el portavoz del Partido Socialista, porque claro, sale el representante del Partido Socialista diciendo que la ley de seguridad ciudadana no se va a imponer, que es una aberración, que es un ataque directo a los derechos y las libertades. Yo en esa parte estoy de acuerdo con él. Es más, puedo coincidir en espacios para defender eso mismo. Pero uno tiene memoria. Y si la ley Corcuera, ¿quién la puso? Corcuera pertenecía al Partido Socialista. La doctrina Parot, ¿quién la puso en pie? Fue el gobierno Zapatero. Luego, algunos parece que son capaces, en el sentido más marxista, pero de Groucho Marx de la palabra, de adaptar su discurso a lo que le demanden algunos o a lo que entiendan que es más beneficioso para sus propios intereses. Y en esta situación, ¿cómo han visto la actitud de la consejera Cristina Uriarte? ¿Considera que ha sido lo suficientemente tajante, que ha cambiado de postura en el tiempo? Bueno, a día de hoy la actitud de la consejera, que en definitiva es la actitud del conjunto del gobierno vasco, se limita, es decir, sobresale en cualquier caso por dos cuestiones. Una, ha dicho que no le gusta la LOMCE y que no está de acuerdo con ella y ha señalado en ese contexto pues todas las alteraciones del modelo educativo vasco que supondría y todas las imposiciones a las que obligaría al modelo educativo vasco, probablemente imperfecto, seguramente con muchas lagunas que hay que profundizar y mejorar, pero que en cualquier caso es un modelo bastante más eficiente que el que se quiere imponer o al que se quiere dar respuesta desde la imposición con esta ley LOMCE. Y por otro lado le hemos visto decir que va a hacer un recurso, pero a la vez que ha dicho que va a hacer ese recurso ante el Tribunal Supremo, nos dice que eso no va a poder impedir que se tenga que aplicar en determinados aspectos la ley Wert, la famosa LOMCE. Por tanto, creemos que es de justicia pedir algo más. Es decir, creemos que esa posición de oposición a la LOMCE, ese diagnóstico de todos los elementos negativos que la ley Wert va a llevar a cabo dentro de nuestro modelo educativo, requiere de una respuesta más contundente que la mera interposición de un recurso que va a tardar años en dilucidarse y que durante ese tiempo no va a impedir que se retroceda de manera fundamental en lo que era un modelo educativo que, como señalaba
hace un momento, tendría imperfecciones, tendría niveles de mejora evidentes, pero que era bastante más eficiente y bastante más orientado a la formación integral de los ciudadanos y ciudadanas en edad escolar, para que ese conocimiento se socialice y para que revierta en un beneficio del conjunto de la sociedad, no de 4 élites empresariales. Por cerrar el tema de la LOMCE, porque tenemos muchos temas que tratar en la entrevista, sí me hablaba de sentarse con el resto de formaciones o sentarse con el resto de participantes en todo lo que supone el sistema educativo. ¿Tienen alguna hoja de ruta? ¿Han pensado en convocar a los partidos? Nosotros estamos en contacto permanente desde Euskal Herria Bildu con todos los agentes educativos. Estamos muy atentos a lo que dicen, coincidimos en un índice muy elevado con todo lo que dicen, y lo que creemos es que hay que abrir la participación y la reflexión no solo a los agentes políticos, que también, y el Parlamento es un lugar, y seguramente que, al igual que el Parlamento, habrá otras instituciones donde la representación partidaria tiene la posibilidad de interactuar y de poner encima de la mesa sus posiciones, sino que hay que abrirlo también a los agentes educativos. Por eso planteábamos la ponencia. Nosotros lo que señalábamos es, esto no es tarea de un ejecutivo únicamente, no es tarea únicamente de unos grupos parlamentarios, sino que es tarea del conjunto de la sociedad. Y el conjunto de la sociedad se expresa a través de los agentes educativos, los sindicales y los de las asociaciones de padres, y etcétera, etcétera, los partidos políticos y las instituciones, en este caso, o los gobiernos. Ahí es donde hay que situar el debate para hacer esa acción coordinada y conjunta. Y nosotros ahí tenemos la disposición de seguir en esa vía, y nos gustaría que otros la tengan. Probablemente haya quien tenga la tentación de decir, no, ya hemos dicho que estamos en contra del 11 y ya hemos dicho que le dejamos al Gobierno hacer. Pero cuando el Gobierno nos dice que tiene limitaciones tan evidentes como las que tiene, que es la interposición de un recurso, y aceptar, de mal gusto entiendo, o con mala gana, que se vayan implementando aspectos de la LOMCE en este país hasta que el recurso se resuelva, pues creemos que es una respuesta del todo insuficiente y absolutamente escasa ante la que nos viene encima. Veremos qué ocurre, por lo tanto, con el futuro de la LOMCE, pero lo cierto es que el sistema educativo, tanto navarro como vasco, está siendo muy noticia en los últimos días, sobre todo a raíz de ese informe de la Guardia Civil en el que se hablaba de la presencia de ETA en las aulas navarras. Le quiero hacer referencia a unas palabras de Gorka Maneiro en este mismo plató, en el que aseguraba que en las aulas vascas siempre se ha adoctrinado y siempre se ha impulsado el nacionalismo. ¿Qué le diría? ¿Él dónde ha estudiado? ¿En Murcia? ¿En Tomelloso? ¿En Puerto Real? Supongo que ha estudiado en el modelo educativo vasco y piensa como piensa. De la misma manera que él, yo, y que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país, salvo aquellos que han venido en los últimos tiempos. El modelo educativo vasco no es un modelo de adoctrinamiento, por mucho que quieran venderlo como tal. Es decir, en el modelo educativo vasco se han alcanzado consensos sobre lo que tenía que ser el modelo educativo, sobre lo que tenían que ser las materias de aplicación dentro de ese modelo educativo, las áreas de conocimiento, que no se han alcanzado nunca en el Estado español. En el Estado español todas las reformas educativas, y ya van 8, han tenido límites de contestación importantes. Han tenido una fotografía o una radiografía bastante evidente de lo que algunos llaman las dos Españas. Por tanto, ahí sí que parece que ha habido un modelo de adoctrinamiento en todo caso. Y sin embargo, en el modelo educativo vasco se han alcanzado consensos, incluso desde la diferencia, incluso señalando las carencias que se podía tener, porque se entendía que permitía la libre expresión, que permitía la formación crítica de las personas, y que en el ejercicio de ese otorgar conocimientos para generar una conciencia crítica, evidentemente habrá gente que opta posteriormente por darle un sentido a su vida en torno o en acuerdo con unas determinadas ideas y valores. Pero me parece una polémica estéril, una polémica absurda y una polémica que esconde, en definitiva, un desconocimiento del modelo educativo vasco y, sobre todo, una apatía absoluta por entrarle de lleno a los problemas y por quedarse en el titular, por quedarse en la frase fácil y grandilocuente, que en el fondo lo que esconde es una carencia argumental, y esa igual sí es un fracaso del modelo educativo vasco, en el caso de que haya estudiado el modelo educativo vasco. Vamos a dejar esa polémica de lado. El Gobierno español ya ha anunciado que va a investigar lo que considera han sido homenajes a algunos de los presos que salían de la cárcel después de la decisión de Estrasburgo. ¿Cuál es la postura de Euskal Herria Bildu ante este anuncio? A nosotros nos parece que el Ministerio Público está absolutamente desbordado por una situación que ellos mismos han provocado. Y cuando digo absolutamente desbordado, no es que se estén produciendo recibimientos masivos, ni que se esté bordeando las leyes, por muy injustas que son estas leyes actuales. Lo que señalo es que ha generado un discurso, ha alimentado unos sectores ultras durante mucho tiempo que le están haciendo una presión que le hace sentirse incómodo. Y esa presión se refleja, por ejemplo, en la excarcelación que están teniendo muchos de esos presos a los que se les está aplicando la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Son recibimientos donde se les insultan, donde se les hostigan, donde se les amenazan.
Cuando llegan aquí, lo que están recibiendo en todo caso es el calor y el afecto de aquellas personas cercanas a ellos. Pero no se está produciendo, y es mentira, y yo quiero dejarlo bien claro, ningún tipo de organización de eventos auspiciada por partido o movimiento alguno, con estándares de organización comunes en todos los lugares y donde se esté poniendo las instituciones al servicio de esta gente. Es decir, aquí no se está produciendo un homenaje o un uso de las instalaciones públicas para esa gente. Eso lo vemos allende el Ebro. Eso lo vemos cuando, por ejemplo, en Barcelona se homenajea a gente que participó en la Legión Cóndor, una legión que sirvió a las órdenes del fascismo, en este caso del nazismo. Eso lo estamos viendo cuando se prestan determinadas instituciones o miran para otro lado cuando se mantienen nombres y calles y avenidas con referencias del franquismo. Y sin embargo ahí miran para otro lado. Todo eso es lo que evidencia, es que el Ministerio del Interior evidentemente está muy preocupado de algunas cosas, pero absolutamente cómodo con otra realidad, aunque esa realidad fuera impuesta a sangre y fuego durante 40 años y dejara miles de muertos en las cunetas sobre los que todavía el Gobierno entiende que no hay que investigar porque sería reabrir heridas. En todo caso, la izquierda abertzale sí es cierto, una vez que Estrasburgo dio ese fallo, sí dijo que no iba a defender esos homenajes a los excarcelados. ¿Sigue manteniendo esa postura? Claro, pero si es que yo no creo que nadie pueda aportar prueba alguna en la que se vea a Bildu organizando ningún tipo de homenaje, ni con escenario ni con él, ni con ramo de flores ni sin él, ni dándole las llaves de no sé qué municipio donde se gobierna ni sin él. Todo eso no ha pasado. Lo que pasa es que hay gente que está interesada en vender una fotografía de este país que ya, por lo que ha pasado, por el tiempo que ha pasado y por las cosas que han pasado, es una fotografía en sepia, en blanco y negro, o sea, no es real. Están intentando vender que Bildu se sitúa en unos parámetros que en todo caso alguien podría intentar vincular a cosas de hace 15 años, de hace 20, pero en este país se están produciendo cosas y las están produciendo fundamentalmente determinadas personas y determinados colectivos. Y yo creo que el movimiento que ha hecho la izquierda abertzale desde el unilateralismo ha posibilitado que hoy nadie, absolutamente nadie, en este país, fuera parece que sí, se plantee que la vuelta de ETA, la vuelta a la actividad armada de ETA sea una amenaza constante o permanente. Solo aquellos que necesitan tener algún elemento con el que distorsionar los muchos problemas que existen, está intentando alimentar esos discursos, esas fotografías en blanco y negro. Por fortuna creemos que la sociedad vasca sabe diferenciar y en cualquier caso lo que creemos es que estos partidos se sitúan con mucha incomodidad cuando les planteamos una confrontación democrática abierta, cuando les planteamos una batalla de ideas clara y evidente en el que ponemos en evidencia su carácter antidemocrático, su carácter parcial, su carácter, desde luego, no multilateral a la hora de entender todos los dolores, todos los sufrimientos y el reconocimiento a todas las víctimas. Y los últimos actos de Kale Borroka que hemos visto en los últimos días, el último sin ir más lejos contra una sede del Partido Popular, ¿cuál es la opinión de Euskal Herria Bildu sobre estos actos? Yo he leído hoy en prensa la reacción de la concejala de Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, de Aitziber Ibarriaga, y la comparto y la suscribo plenamente, porque creo que encaja perfectamente con lo que Euskal Herria Bildu y con lo que Bildu ha venido diciendo desde que nació. Nosotros rechazamos estos graves hechos porque no tienen nada que ver con la apuesta política que Bildu y EH Bildu viene haciendo desde su inicio. Euskal Herria Bildu nació con una lectura muy clara al conjunto de la sociedad, que es que vamos a actuar por vías pacíficas y democráticas, que creemos que el uso de la violencia no está justificado y que entendemos que esas lecturas de tiempos obedecen desde luego a situaciones que no tienen que volver a producirse. Por tanto, sea cual sea la autoría, porque todavía no está clara la autoría, sea cual sea la autoría final de quienes han perpetrado este tipo de acciones, nuestra posición es una posición contraria, es una posición de rechazo. Ahora bien, ¿va a servir esto para variar el guión del Partido Popular, de UPyD y de algunos otros sobre lo que quieren proyectar que es Euskal Herria Bildu? ¿Va a variar esto el guión que algunos medios de comunicación están utilizando para definir a Euskal Herria Bildu, por mucho que yo haya pronunciado estas palabras que no van a ser desautorizadas por Bildu y que coinciden con lo que Bildu viene expresando desde que nació? Mucho me temo que no, porque hay un interés político y partidario para que se siga proyectando una imagen de Euskal Herria Bildu determinada que de alguna manera creen que puede frenar el avance de nuestras ideas y el apoyo cada vez más creciente que obtenemos en la sociedad vasca. De hecho, Joseba Permach ahora mismo también ha anunciado unas palabras condenando precisamente estos actos de Kale Borroka. Bueno, pues en todo caso lo que evidencia es que por muchos que algunos quieran hablar de diferentes intensidades en los rechazos en EH Bildu, esa intensidad es común y compartida, cosa de la cual me alegro y que en todo caso certifica aquello que estaba diciendo hace unos minutos. Es decir, que aquí hay sectores de este país que han dado pasos decididos, pasos unilaterales y claros que son reconocidos por la mayoría de la sociedad vasca, mientras hay
otros agentes políticos y otras realidades que no están dispuestos a dar ningún paso. Y fruto de eso son los juicios políticos que se están sosteniendo en Madrid contra militantes independentistas, contra jóvenes independentistas o contra el propio Joseba Permach y otra gente a través del juicio de las Herrico Tabernas. Es decir, hay quien quiere que el Estado democrático sea una casa de cartón piedra, absolutamente una mera fachada estética para poder seguir obrando, haciendo y deshaciendo a su antojo y en función de sus propios intereses, en este caso el de la gran nación española, en detrimento de los derechos y libertades de la ciudadanía. Hay mucha gente que no estamos dispuestos a que eso suceda y no nos vamos a callar. Quiero hablarle de pacificación de manera más general. El proceso de paz y convivencia, el plan de paz y convivencia presentado por el Gobierno vasco, finalmente han decidido incorporar ese ya famoso suelo ético del que tantísimo hemos hablado. No sé si la decisión de incorporar ese suelo ético que se había acordado en la anterior legislatura, en la legislatura de los socialistas, dificulta que Euskal Herria Bildu se incorpore al plan de paz y convivencia. Yo creo que lo más nocivo que tiene ese conjunto, o ese decálogo, ese conjunto de aseveraciones, es el nombre. Yo creo que sería mucho más fácil que dijeran que ese es el acuerdo del Partido Socialista, del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco, parece, en torno a lo que tendría que ser el relato compartido de lo que en este país pasó y no tiene que volver a pasar. Porque nosotros con ese mal llamado suelo ético, y por eso decía que la expresión igual no es muy útil, porque cuando luego ve fotografías como la de la dejación o el desinterés evidente con esclarecer lo que pasó con Íñigo Cabacas, uno se plantea dónde queda el suelo, dónde queda lo ético, a veces cuándo se aplica el suelo ético, cuándo no se aplica, si tiene espacios donde el suelo ético entra en letargo para poder resolver sus propios problemas, los que tengan estos partidos, por lo que hicieron o por lo que no hicieron en relación con este asesinato, el de Íñigo Cabacas. Y nosotros lo que decimos es que con ese suelo ético, lo único que vemos como elemento preocupante es que hay una visión unilateral, es decir, que se busca todo el reconocimiento para las víctimas de ETA y nos parece justo, es decir, la reparación y el reconocimiento a las víctimas de ETA nos parece justo, pero no se hace ese mismo, y no se quiere hacer, ese mismo reconocimiento y reparación para las víctimas de la violencia de Estado, para las víctimas del terrorismo de Estado, para las otras violencias que han existido y que todavía hoy persisten en este país. O sea, que no es fácil ni de entender ni de explicar que se pueda tener una priorización en la reparación a determinadas víctimas y no, por ejemplo, a los familiares de Lasa y Zabala, o de Santi Brouard, o de Josu Muguruza, o de la viuda de García Buena, o de tanta gente. Y lo que señalábamos era eso. En cualquier caso, nosotros hemos dicho, ese es un suelo ético que obedece a la pasada legislatura y al acuerdo de determinados partidos, y supongo que buscando la comodidad de determinados partidos, alguno de los que no se mueve y tiene responsabilidad directa, como el Partido Popular, que no está hecho con nosotros y que está hecho aprovechando un momento en el que determinadas leyes impedían que la corriente política que representamos, que es la segunda corriente política de este país hoy, pudiera aportar sus posiciones. Pero que en todo caso, y aun señalando todo esto, nosotros vamos a participar de todos los espacios que existan para poder seguir dando nuestro punto de vista, porque seguramente hay quien desea que nos autoexcluyamos, que nos arrinconemos o que desaparezcamos de la vida política. Esto lo han intentado por activa y por pasiva, con la represión y sin ella. Pero lo que no han conseguido con la presión y lo que los ciudadanos nos han otorgado con los votos no lo van a conseguir ellos. Y por tanto seguiremos diciendo aquello que venimos señalando, guste más o guste menos. Me quedan solo 2 minutos para acabar la entrevista. Seguiré hablando de pacificación, pero no quiero dejar la entrevista sin hablar de esa enmienda a la totalidad que han presentado ustedes a los presupuestos, argumentando que estos presupuestos inciden en la fórmula precisamente que provocó la crisis. Por supuesto. Estamos mintiendo desde Euskal Herria Bildu cuando decimos que el año que viene va a haber más parados en la comunidad autónoma vasca de los que ya hay este año, y es sangrante el número de parados que hay. Estamos mintiendo cuando decimos que las ayudas de protección, que las ayudas sociales, que la protección social efectiva va a ser insuficiente para acoger a ese cada vez mayor número creciente de personas que necesitan de la protección social a través de las diferentes ayudas. Estamos mintiendo desde Euskal Herria Bildu cuando señalamos que no hay una lectura de país que diga cómo preservamos nuestro modelo industrial, cómo garantizamos que este país tenga futuro. Estamos mintiendo desde Euskal Herria Bildu cuando decimos que cada vez más jóvenes se tienen que buscar fuera lo que aquí no somos capaces de garantizarles. Creo que no. Creo que cualquier ciudadano o ciudadana que me esté viendo ahora sabe que no estamos mintiendo. Y lo que nosotros decimos es que la enmienda a la totalidad, y ellos mismos lo reconocen cuando dicen que el paro va a aumentar y que la destrucción de empresas probablemente también, saben
que los presupuestos que han presentado no son unos presupuestos útiles para frenar eso. Nosotros lo que decimos es que hay que cambiar la matriz de pensamiento, que hay que situar a las personas en el centro, que la medida de valor de un presupuesto tiene que ser la dignidad de las personas, no la reproducción de más dinero, sobre todo cuando ese dinero se queda en las manos de siempre y sigue estando muy lejos de las manos de la mayoría. Y cuando la mayoría lo está pasando mal, cuando la inmensa mayoría de la ciudadanía tiene cada vez más problemas para llegar a fin de mes, cuando ve que las entidades públicas, que los organismos públicos no son capaces de atender sus necesidades para tener una vida digna, lo que nosotros decimos es que el presupuesto hay que darle la vuelta y hay que situarlo ahí. Que ya habrá tiempo, en todo caso, yo creo que nunca, pero para quien lo piensa, para hacer otro tipo de cosas. Que ahora lo que toca es blindar los derechos de nuestros ciudadanos, garantizarles una vida digna y tener futuro. Y tener futuro se hace con planes de choque, a través de una lectura de qué modelo de país queremos, qué sectores estratégicos tenemos que blindar y cómo tenemos que intervenir. Y desde luego rompiendo normas de sumisión que vienen impuestas a través de cupos y que vienen impuestas a través del pago, del sostenimiento de entidades tan holgazanas y tan poco útiles como la monarquía o el ejército. Óscar Matute, hemos agotado la media hora de entrevista, tenía muchas preguntas más que hacerles, así que espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar en breves. Es que Muy bien, Zuei aur.